La mesa para tener nuestra charla. Hoy es el Día Internacional del Alzheimer y vamos a tratar, por supuesto, con un doctor especialista, Guillermo Alejandro Anderson, médico neurólogo. Bienvenido, Doc, este aplauso. Gracias. Muy interesante hablar de esta enfermedad. Es cierto que leía entre los datos, cada 3 segundos una persona desarrolla algún tipo de demencia en el mundo. Mira, claro, si la cifra es de tanta cantidad de población, hablando de 7.000 millones, sí. Vos pensás que en Argentina tenés 300 a 400.000 personas que tienen enfermedad de Alzheimer. También podríamos decir, el 10% de los demás de 65 años, en algún grado, tiene un deterioro cognitivo, que eso es una demencia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre demencia y Alzheimer? El Alzheimer tiene que ver con la mayor parte de los casos de demencia o deterioro cognitivo. No todos, pero la mayoría. Y la enfermedad de Alzheimer, en realidad, es una enfermedad degenerativa donde se te van perdiendo neuronas. Vos tenés 86.000 millones de neuronas. Se te van perdiendo y 350 trillones de conexiones. Vas perdiendo las conexiones. Quiere decir que vas teniendo menos circuitos donde tenés archivadas cosas. Tenés archivada tu vivencia, tu vida, tu historia, que es la memoria episódica. Tenés archivado lo que estudiaste, lo que aprendiste. Es corregido de tu vida. Claro, y tenés archivado también las cosas físicas. Si, por ejemplo, aprendiste a jugar al tenis o a patinar. Son 3 tipos de memoria distintos. Claro. Pero la primera memoria que se compromete en la enfermedad de Alzheimer es la histórica, la tuya. Y sobre todo la reciente. Lo que hiciste ayer, anteayer, hace un año. Capaz que te pregunto quién fue tu compañero de banco de primer grado y te lo acordás perfecto. Mirá. Pero si preguntamos por algo más reciente, eso va a fallar. Ahora, las personas que son muy cultas, que tienen mucho estudio, lo disimulan durante mucho tiempo, porque como tienen mucha reserva cognitiva, no se nota. Claro. Se nota. Ahora, Doc, ¿hay alguna manera de prevenir el Alzheimer, digo, con buenas costumbres? ¿Hay alguna profilaxis desde el lado de la medicación? Digo, ¿cómo está la investigación hoy con respecto al Alzheimer? Bueno, sí, en realidad se puede hacer mucho. Si bien no tenemos todavía un tratamiento específico, yo les conté que es una enfermedad degenerativa donde por determinada falla química se mueren las neuronas. Ahora, eso tiene una predisposición genética. A veces es parcial, a veces muy completa y del 100% de penetrancia. Pero eso será el 1% de los casos de Alzheimer. Ahí tenés esas formas juveniles. La mayoría son después de los 65 años, pero tenés formas preseniles entre los 45, 50 y 60 años. Claro, eso está muy determinado genéticamente. Ahí tanto no podés hacer. Pero para la mayor parte, vos tenés que tener un cerebro sano. ¿Y cómo lo cuidás? Teniendo buenos hábitos, teniendo, por ejemplo, actividad intelectual, donde todos los días ingresas algo nuevo, puede ser un partido de ajedrez, puede ser un idioma, puede ser leer un libro de historia, ver una película, es muy variado, ¿viste? Las inteligencias son múltiples. Leer es incorporar información, por más de que sean noticias. Siempre que sea algo nuevo y que vos le prestás atención, te aporta porque estableces nuevos circuitos. También es importante la actividad social, el conversar con alguien, el pensar qué es lo que le importa, lo que no le importa, y vos resumirte lo que le vas a contar, porque uno tiene que pensar para la actividad social. Totalmente. Y después está la actividad manual y después la actividad física. La actividad física aeróbica y la actividad física de movilidad, también la de fuerza, te conservan muchísimo. Vos sabés que hay estudios que dicen que una persona de edad que tiene buen estado físico, que hace actividad física 3 a 5 veces por semana, tiene como 50% menos de chance de demencia. Es muchísimo. Así que los hábitos son importantes, los suplementos, ahí nos vamos mezclando con la dieta, ¿viste? Que sea una dieta que tenga vitaminas, minerales, oligoelementos, antioxidantes, todo lo que tiene que ver con lo que necesitan las neuronas, dormir bien, tener que tener un sueño de buena arquitectura, tener un bajo nivel de estrés, todo eso es importantísimo, mucho más importante que los medicamentos que vienen después. Más complejas y otras más sencillas. Una duda ¿no? que También me surge de lo que está diciendo. Hay un factor que viene en la carga genética. Hay un factor de herencia. Sí, de alguna correcto. manera. Sí. Por otro lado, hay una conducta que ayuda a que no suceda. Ahora, ¿existe una conducta que de alguna manera predispone a nuestro cerebro a que esto suceda? O bueno, sea, hay hábitos que nos perjudican para que esto nos pase.
Sí, y además a veces no solamente el tema es el Alzheimer. Vos pensás que se te puede sumar otra patología. Imagínate que vos tenés un cierto grado de deterioro cognitivo por el Alzheimer, pero lo tenés en grado muy leve. Si el resto del cerebro, si la parte circulatoria está bien, lo podés compensar. Vos pensás que el cerebro pesa apenas 1,5 kilos. Sí. En promedio un adulto pesa, ponele, 70 kilos. Sí. Te circulan 6 litros de sangre por minuto, pero 1 litro se lo chupa el cerebro. Claro. El 25% del oxígeno que respirás va al cerebro. O sea, el cerebro es muy activo metabólicamente, por eso tiene tanta irrigación. Si las arterias están mal, porque fumás, porque sos diabético y no te curás, porque sos hipertenso y tampoco Mirá. te cuidás, entonces vas a tener pequeños infartos y fallas y el Alzheimer se te nota mucho antes. Hubo un grupo de monjas de la Orden de Notre Dame que donaron en vida sus cerebros. ¿Qué? ¿Cómo fue esto? Las monjas le proporcionaron a los científicos los escritos de presentación a la orden, cuando entraron, que servían como evaluación de neurocognitiva, cómo estaban cognitivamente, qué tan ricas eran intelectualmente. Sí. Después se prestaron a hacerse periódicamente evaluaciones Sí. de la memoria de corto plazo, largo plazo, visual, verbal, auditiva, etc. Y también firmaban, bueno, cuando nos llegue el día de partir al otro mundo, te donamos el cerebro para que lo estudies en el microscopio. ¿Qué encontraron? Que había monjitas, incluso muy longevas, que cuando vos le veías el cerebro tenían un montón de elementos de Alzheimer y sin embargo no estaban deterioradas porque no les acompañaba un deterioro vascular. Las que tenían el peor problema eran las que tenían, por supuesto, el problema degenerativo en sí, pero además tenían muchos infartos y tenían mucho problema circulatorio y vascular. Así que a veces la demencia no es fruto de una sola cosa. Claro. Ahora, doctor, para los que tenemos una historia particular con esta enfermedad, lo que se sufre es indecible, con lo cual uno supone que hay algún tipo de carga genética que puede pasar de generación en generación. En ese caso, ¿hay algún estudio que se pueda hacer que diga, ¿tenés predisposición a esto o no? Porque yo le soy absolutamente sincero, yo no le tengo miedo a la muerte y no porque me creí inmortal ni mucho menos. Le tengo terror al Alzheimer por haber sufrido Claro. en mi familia esa situación. Mira, el tema es así, Gustavo. Hay un montón de cosas que están todavía en el mundo de los protocolos de investigación que allí sí están disponibles, pero todavía no bajaron a tierra para el mundo asistencial. Yo te podría decir, mirá, sí, hay paneles genéticos que tienen, por ejemplo, 350 genes que te pueden analizar si tenés predisposición no solamente al Alzheimer, que hay un montón de genes para el Alzheimer, no hay uno solo, sino predisposición a otros tipos de demencias, incluso todas estas patologías que hablamos tanto, la esclerosis lateral amiotrófica y otras demencias prefrontales. Pero son muy costosos y todavía no son fáciles de hacer. Y después, ¿cuál es el otro punto? Imagínate que vos lo hacés y vos tenés el tratamiento específico para impedirlo. Se justifica. Pero si vos no tenés todavía el tratamiento específico para impedir eso, todavía no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, eso se está desarrollando. También se están desarrollando técnicas menos complicadas porque para tener el diagnóstico de certeza de Alzheimer, yo hice un trabajo científico de 5 años que lo terminé este año con un producto para la enfermedad de Alzheimer, un anticuerpo monoclonal que te limpiaba la sustancia que se te acumula en el cerebro, que es el beta-amiloide. Te limpiaba el 10% por año y la enfermedad se lentificaba un 30%, lo cual Es un está montón. Muy bien. Está bueno, pero quizás no sea lo suficiente lo que realmente se necesita. Pero, Es como un doctor, perdón, escalón. ¿qué dice lentificar? Porque siempre está asociado con que esta enfermedad la tienen personas mayores. ¿La puede tener un joven también? Sí, la puede tener, pero mira, yo te diría que Un la joven, forma... digo, me refiero a 40 años, 45 años. Y eso 45 tenés casos. Es raro, pero podés tener, son las formas preseniles. Cuando Alzheimer describe la enfermedad a principios del siglo pasado, quedó el trabajo archivado en un cajón. Era una enfermedad rara. Rara, ¿no? En ese momento, en la zona de Bavaria, donde él vivía, se vivía hasta ¿cuánto? Promedio de vida, 45 Claro, años. claro. Pero ahora se vive hasta los 80. Total. La mujer en la cual él, que era mayor, por supuesto, Augusta Deter, en la cual él describe la enfermedad, bueno, sí, tenía Alzheimer, pero era poco frecuente. En la medida que aumentó la sobrevida, que la población se ha vuelto más anciana, Claro, se vio ahora más. tenés un aumento de la población absoluto y relativo de la Claro. enfermedad de Alzheimer. Pero claro, sigue estando presentes las formas juveniles, sí, claro. Ahora, Doc,
Probablemente en casa esté mucha gente mirándonos y sintiéndose identificado o identificada porque tienen a alguien con Alzheimer en el hogar y tienen que convivir con ellos. ¿Cómo podemos mejorarle la calidad de vida más allá de la consulta con el neurólogo, el geriatra en el caso que sea una persona mayor? Porque como el tipo, yo también he vivido con mi abuela con Alzheimer y lo que se vive realmente es anímicamente y psicológicamente muy desgastante, porque uno, al no tener información, no sabe cómo manejarse e intenta, no sé si te pasaba a vos, Tibu, y esto es muy personal, y lo llevamos al terreno personal, porque capaz que del otro lado también hay gente, digo, uno intenta, o sea, lidiar con eso e intentar hacer que esa persona recuerde cosas que no va a recordar. Entonces, hay como un giro de frustración ahí adentro, primero por ver a tu ser querido muy mal y por otro lado por no poder ayudarlo. ¿Cómo le mejoramos la calidad de vida a alguien con quien convivimos y tiene Alzheimer? Primero es importante tratar de que conserve la rutina de actividades. Es lo que yo les decía hace un rato. Tienen que tener los afectos. Los pacientes que tienen un grupo familiar que los apoya, que están con ellos, esos pacientes en general siempre están mucho mejor. Entonces la actividad social, todo lo que se pueda es importante. Es cierto que no es tan fácil en la gente muy mayor, porque sus coetáneos muchos han fallecido o están limitados, pero el grupo familiar ayuda. Por otro lado, tenés la actividad física que les contaba, aeróbica, la actividad física que tiene que ver con la gimnasia. Tenés todo lo que tiene que ver con las pruebas o la estimulación cognitiva. Hay que ver cuáles son los gustos, a qué se dedicaba, qué fue lo que estudió. Y tienen que estar acompañados. Vos tenés diferentes grados. Hay personas que son muy autónomas todavía. Hay que acompañarlas. Hay otras personas que están sumamente limitadas. También te pregunta la familia, cuando los pacientes están ya muy, retraídos, ya no pueden hacer, los tienen que ayudar a comer, los tienen que ayudar a trasladarse, incluso a la higiene personal. Lo conservamos en mi casa, vamos a una institución geriátrica. Son decisiones muy personales del grupo familiar y también hay que conocer al paciente, a ver qué opinaba y qué es lo que quería. Hay que tratar siempre de respetar la libertad del paciente y la elección del grupo familiar. Pero la rutina de actividades es importante, los suplementos son importantes y hay medicamentos. Vos sabés que hay neuronas que tienen que ver con los circuitos de la memoria y algunas neuronas se comunican entre sí por un neurotransmisor que se llama acetilcolina y otras por un neurotransmisor que se llama glutamato. Vos tenés remedios, fármacos que las estimulan. Entonces vos tratás de que las neuronas que están hagan el trabajo de las que no están, para ponerlos un escaloncito más arriba. Eso es una ayuda importante. Después también hay productos con omega 3, particularmente los que contienen un tipo que se llama DHA o docosahexaenoico, que las neuronas lo agarran y fabrican más membranas, se estiran y hacen nuevas conexiones, incluso sirve de prevención. Así que hay productos para poder ayudarlos. Lo que no tenemos todavía es el remedio que realmente te saque lo que se deposita, el beta-amiloide. Ustedes saben que hay una proteína que se llama APP, que es la que te conecta las neuronas entre sí. Esa proteína, cuando se gasta, pasa lo mismo que con cualquier otra proteína. La descartas y la reemplazás con una nueva. Pero ¿qué ocurre? Hay una falla. Cuando reemplazás esa nueva, en lugar de reemplazarla por un camino soluble y que se vaya, el organismo empieza a degradarla en forma insoluble y se pegotea toda. Y ahí se arma todo el problema, se rompe el esqueleto de las neuronas y se mueren las neuronas. Estamos tratando de descubrir cómo desandar ese camino y revertirlo. Sería un gran avance y un milagro para mucha gente, de verdad que es necesario encontrarle la cura a esto. Ojalá, seguro, ¿no? hay un montón de investigación, no tienen idea. Esto en 10 años cambia por completo. Ojalá. Muy claro, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. De verdad, esta nota. Fuerte el aplauso para el doctor. Día Internacional del Alzheimer, una enfermedad que afecta a muchísima gente en el mundo, de verdad. Así que muy interesante esta charla. Nos vamos a ir derecho a la...